Queridos amigos, en este curso del árbol familiar vamos a explorar todo aquello que interfiere en nuestra vida actual y que tiene un origen en el pasado, en la vida y en las historias que vivieron nuestros ancestros. O sea, para que te hagas un poco la idea de cómo funciona todo esto, es que a todas aquellas situaciones de dolor que vivieron tus antepasados, no se disolvieron en el tiempo, no caducan. O sea, esas historias quedan guardadas en el inconsciente familiar, que es como una gran bodega, y van pasando de una generación a otra. De modo que tú estás viviendo con el dolor de lo que vivió un antepasado tuyo, quizás un abuelo, y ese dolor está aquí presente en tu inconsciente, condicionando tu percepción actual. La clave del curso es identificar esas historias, ver de quién somos dobles, llamamos dobles, de la persona de quien recibimos los programas, cómo estos programas están interfiriendo en mi vida actual, a lo mejor con un problema económico, con una dificultad en una relación de pareja, o no poder tener hijos, o temas laborales en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces es poner un poco de luz en todas estas historias, porque tu vida, aunque tú vivas tu vida pensando que eres una persona independiente, una persona que toma sus propias decisiones, nada tan alejado de la realidad. Todo lo que te pasa a ti en este momento viene condicionado por lo que pasó antes en la vida de tus abuelos. Ese es el propósito del curso. El propósito es encontrar esas situaciones que tienen un efecto en tu vida actual y resolverlas. En la medida que vamos resolviendo lo que pasó en el pasado, nosotros vamos sanando y nuestra vida va floreciendo. Pero no solo nuestra vida, también la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, etc. Para las personas que están interesadas en vivir una vida más feliz, más fluida y más plena, es indispensable estudiar el árbol familiar. Y es importante porque todo aquello que pasó en la vida de tus antepasados, de tus abuelos, situaciones de dolor que no fueron integradas porque las personas no tenían herramientas en esa época, normalmente las cosas se callaban, las cosas trataban de esconderse y se guardaban. Y quizás en un acto de amor para salvaguardar la imagen de la familia, pero en realidad guardando estas historias traumáticas, lo que se consigue es, o lo que se garantiza es transmitir a las próximas generaciones esa carga de dolor que la vivirán en la forma de una enfermedad o de un trastorno mental o de una depresión, una ansiedad o un comportamiento extraño. Entonces el trabajo en el árbol familiar consiste en descubrir todo aquello que pasó en las generaciones anteriores, todo aquello que les pasó a tus abuelos y liberar esa carga para poder vivir una vida más plena. Y estas situaciones de dolor que se vivió en el pasado están relacionados básicamente con 4 aspectos, que son la muerte, el sexo, el dinero y el poder. Por ejemplo, la muerte de personas muy chiquitas o jóvenes, adolescentes que agarraron la moto y tuvieron un accidente y fallecieron, o de padres que murieron trabajando, o de madres jóvenes que murieron en el parto, o en situaciones que no les tocaba aún morir. Todas esas muertes tempranas, no esperadas, dejaron en el inconsciente familiar una carga de duelo no realizado, una carga de dolor. Si la persona que coincide con esa carga, la persona que nace en una fecha que coincide con esa muerte, carga con esa tristeza y vive toda la vida sin entender por qué trae ese pesar. Y el tema del sexo. El sexo es muy importante. Es importante que se viva de manera sana. Si hubo incesto, si hubo abusos, si hubo violaciones, si el sexo fue una cosa moralmente reprimida, todo esto, si hubo homosexuales que no salieron del closet, el dinero, si hubo ruinas, si hubo pérdidas, si hubo robos, si hubo malas inversiones, si hubo un cambio de nivel de estatus social. Sí, finalmente el tema del poder. El poder para las familias que alcanzaron un nivel social, un nivel de reconocimiento, un nivel de poder, pues haber perdido ese poder, o no haberlo sabido manejar,
lleva a la familia a una situación de dolor en relación al poder. Porque tú eres todo el árbol. Quizás no expreses todo lo que pasó antes, pero tú contienes la información de manera holográmica de todo el árbol familiar. Porque los abuelos se van, pero las historias se quedan. Porque cuando la familia es transformada, cuando estas cargas se liberan, entonces todo se armoniza y las nuevas generaciones se van a beneficiar de todo eso. El clan es como un gran río que va bajando desde los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos y los nietos. Es un linaje conectado de información que se va transmitiendo, y la información, si hay cargas tóxicas, esas cargas se irán transmitiendo. Son las personas que consiguen integrar esa información los que van a liberar a las descendencias. Y para que entiendas cómo es eso, te voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo de una abuela. Imagínate que tu abuela que se casara con alguien que no conocía. El hombre llegaba a casa borracho, la violaba, y así fueron pasando los años, le hicieron 14 hijos. De estos 14 hijos a lo mejor alguno falleció, entonces vivió el dolor de perder un hijo. Esta mujer se pasó toda su vida limpiando, cambiando pañales, cocinando, y no tuvo tiempo de ponerse bonita, de viajar, de darse valor a sí mismo, de descubrir sus dones. Entonces esta mujer va a tener una nieta, ¿sí? Muchas mujeres vienen a consulta con 30, 35 años. Son mujeres que han podido viajar, que han podido estudiar, que han conocido hombres, han podido desarrollar sus dones, pero de repente se encuentran en una edad y dicen: híjole, no sé por qué, yo no he hecho una familia y ahora se me está escapando el tren. Estas personas no saben que vienen con toda la carga de dolor de la abuela, vienen a compensar la manera como vivió la abuela. Entonces es importante entender que nuestras vidas están condicionadas por la carga de dolor de alguno de nuestros abuelos, y que nuestra percepción de cómo vemos las cosas, lo que nos gusta y cuáles son nuestros hobbies y nuestras pasiones, está perfectamente condicionado por cómo vivieron y qué padecieron nuestros abuelos. Eso es el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos y a tus nietos y bisnietos. Entonces te espero este fin de semana para compartir contigo toda esta maravilla en Chihuahua.